Elaine Stone se subió el cuello de la chaqueta para protegerse del cortante viento de Montana mientras inspeccionaba los daños a lo largo de la cerca este. La tormenta de ayer derribó 3 secciones, esparciendo pinares sobre el suelo rocoso como si fueran cerillas desechadas. Otro trabajo de reparación para unas manos ya curtidas por el trabajo solitario. Se desmontó con un gruñido y se arrodilló para examinar un poste astillado. Solo 3 años le habían enseñado la eficiencia. Necesitaría 14 nuevos puestos. Un día de trabajo si empezaba al amanecer. El rancho se estaba deteriorando poco a poco, al igual que el hombre que lo trabajaba. Pero Elías tenía pocos motivos para preocuparse. La tierra exigía su trabajo. Eso fue suficiente. El grito de una mujer cortó el aire otoñal. La cabeza de Elaine se levantó de golpe y su mano se movió instintivamente hacia el potro que estaba en su cadera. El sonido se escuchó de nuevo, un terror puro que rompió el silencio. Se originó en la finca de Winter, justo más allá del límite de su propiedad. No es asunto tuyo, Piedra, murmuró, pero su alcalde ya se había girado hacia el sonido, con las orejas erguidas hacia adelante. En contra de su buen juicio, montó y cabalgó hacia la propiedad vecina, mientras coronaba la colina, separando sus tierras. La escena de abajo le heló la sangre. En el patio fangoso del invierno, Sarah Winters estaba arrodillada medio desnuda en el suelo, con el vestido destrozado y los brazos cubriendo desesperadamente su pecho. Vernon y Meredith Winters, sus suegros, estaban de pie junto a ella. Vernon sujetaba un látigo de caballo, mientras Meredith sostenía la ropa de Sarah, con el rostro contorsionado por una furia justificada. Junto a ellos estaba el sheriff Hadley, con los pulgares enganchados en el cinturón, observando con interés distante. «Enséñale a lo que les pasa a las mujeres que matan a sus maridos», espetó Vernon, levantando el látigo. «Dejará esta propiedad marcada como la que es», añadió Meredith, arrojando el vestido de Sarah al barro. Elías había cruzado el límite de la propiedad antes de que se formara un pensamiento consciente. «Basta», gritó, con la voz cargada de la autoridad de su vida anterior. El sheriff Hadley se giró y dirigió su mano hacia su arma. «Esto es un negocio familiar. Piedra. Tocar el asunto exacto. Empresa familiar». La voz de Elías era peligrosamente suave. «Para mí parece una tortura. Su marido murió en circunstancias sospechosas». Vernon se burló. «Tenemos derecho a disciplinar a la viuda de nuestro hijo». La mirada de Elías se posó en Sarah, cuyos ojos no solo reflejaban miedo, sino algo que él reconoció. Un desafío digno que se ahoga en la impotencia. Reflejaba algo que llevaba mucho tiempo enterrado dentro de sí mismo. «La ley no permite esto», dijo Elaine, aunque sabía que la justicia fronteriza a menudo se inclinaba por la riqueza y la influencia. «Yo soy la ley aquí», respondió el sheriff Hadley. «Y Vernon está en su derecho». Con un movimiento fluido, Elaine sacó y disparó, haciendo volar el sombrero de Vernon. «El siguiente va entre tus ojos». Vernon se quedó paralizado y el color desapareció de su rostro. Elías se bajó, se quitó la capa y con pasos cuidadosos se acercó a Sarah. Él le colocó el abrigo sobre los hombros sin mirarla directamente. «Vienes conmigo», dijo en voz baja. «Esto es un secuestro». Meredith gritó. «Intenta detenerme», la desafió Elaine, ayudando a Sarah a ponerse de pie mientras la subía a su caballo. La voz del sheriff Hadley fue transportada por el viento. «La recuperaremos. Vernon. Ella y esa tierra también». Elaine montó detrás del cuerpo tembloroso de Sarah, sujetándola con un brazo mientras giraba su caballo hacia casa, sabiendo que acababa de ganarse el odio de las personas más poderosas del territorio. Las sombras se alargaron sobre el suelo de la cabaña de Elaine cuando Sarah se movió. Ella había estado medio consciente durante el viaje. La conmoción y la exposición le quitaron fuerza mientras cruzaban su propiedad. Ahora sus ojos se abrieron de golpe, cautelosos y desorientados en el espacio desconocido. Elaine estaba sentado junto a la puerta, con el arma sobre su regazo y la espalda recta contra la pared.
Había dejado la ropa preparada, una camisa azul descolorida y unos pantalones, ambos demasiado grandes pero limpios, sobre la cama a su lado. En la mesita de noche nos esperaban una palangana con agua y una pastilla de jabón. ¿Dónde? Ella empezó. Voz quebrada. Mi rancho, respondió Elías sin mirarla directamente. A 5 millas de la casa del invierno. Estás a salvo. Sara aferró su abrigo con más fuerza sobre sus hombros, con los ojos fijos en las ventanas y las puertas, evaluando las salidas como un animal acorralado. Esperaré afuera mientras te cambias, dijo levantándose rígidamente. Hay comida cuando estés listo. Solo. Sara se movió con cuidado. Cada moretón protestaba mientras lavaba la suciedad y la sangre. La ropa de la extraña envolvió su cuerpo, pero le ofreció una bendita cobertura. Observó la escasa pulcritud de la cabina. Una estantería con volúmenes desgastados. Una mesa con 2 sillas, aunque claramente solo se utilizó una. Una pequeña estufa que irradia un calor precioso sobre la repisa de la chimenea, parcialmente oculta tras una lata de café. Ella vislumbró una fotografía. Una mujer de ojos tiernos sosteniendo a un niño pequeño. Sara rápidamente miró hacia otro lado. Cuando Elías regresó, llevaba leña y mantenía la mirada cuidadosamente apartada. Deberías comer, dijo, señalando con la cabeza un plato de estofado que había sobre la mesa. ¿Por qué ayudarme? Sara preguntó, todavía de pie junto a la cama. Ilaiche apiló leña metódicamente antes de responder. Hay cosas que un hombre no puede pasar por alto. Comieron en silencio. Sara se vio obligada a ingerir la comida que su cuerpo necesitaba desesperadamente. A través de la ventana, vio una pequeña cruz de madera en una elevación detrás de la cabaña. Flores silvestres frescas colocadas contra él. La fiebre llegó con la caída de la noche. Los dientes de Sara castañeteaban violentamente mientras la exposición y el soc reclamaban su rocío. Ilaiche dudó, luego colocó otra manta sobre ella. Su mano callosa tocó brevemente su frente. Necesitas bajar la temperatura, murmuró, más para sí mismo que para ella. Le presionó un paño frío sobre la frente. Movimientos eficientes pero suaves. Cuando el delirio se apoderó de ella, Sara gritó, estremeciéndose ante unas manos invisibles. Elías habló palabras tranquilas y firmes hasta que ella se calmó. Amaneció y Sara por fin dormía plácidamente. Elías se quedó de pie junto a la ventana, mirando el humo que se elevaba más allá del límite de su propiedad. La casa del invierno estaba ardiendo. Sara apareció a su lado, balanceándose ligeramente, siguiendo su mirada hacia la lejana columna de humo. Sin decir palabra, sus piernas se doblaron. Ilaiche la atrapó antes de que cayera al suelo, sosteniéndola torpemente mientras lágrimas silenciosas empapaban su camisa. Todo lo que tenía, susurró. Elías permaneció inmóvil, soportando su peso, incapaz de ofrecerle un falso consuelo, sin ganas de alejarse. Pasó una semana de cautelosa convivencia. La fiebre de Sara cedió y las fuerzas volvieron poco a poco a su esbelta figura. Elías mantenía una distancia prudencial, hablaba solo cuando era necesario y desaparecía durante horas para trabajar su tierra. En la 7ª mañana, Sara se encontraba en el corral donde Ilaiche luchaba con un brioso castrado castaño que se negaba a subirse a la silla de montar. «Estás luchando contra él de forma equivocada», dijo ella, con voz sobresaltada después de días de casi silencio. Elías levantó una ceja. «Así es». Sara se deslizó entre los rieles, acercándose lentamente. «¿Puedo?» El caballo resopló con sospecha mientras se acercaba, pero Sara murmuró suavemente. Ofreciéndole la palma gradualmente, el animal se calmó, permitiéndole acariciar su cuello. «Tiene miedo del cincho», explicó, demostrando un enfoque diferente. «Déjalo ver primero». Elías observaba impresionado, a pesar de sí mismo. Mientras Sara ensillaba eficientemente el caballo, que hasta entonces era difícil de manejar, explicó, dando un paso atrás. «Mi padre criaba caballos antes de morir.
Fue lo único que mi marido no pudo quitarme. Esa tarde, Ilaiche encontró a Sara examinando su estantería. Sus dedos recorrían los lomos de cuero con inesperada reverencia. ¿Lees a Bittman? Ella preguntó. Sorpresa evidente. Ilaiche asintió, incómodo por el descubrimiento de este placer privado. Mi padre era maestro de escuela, dijo Sara mientras sacaba un volumen. Estos eran mis compañeros. Cuando no terminó, algo cambió entre ellos. Las barreras invisibles se desvanecen en torno a la apreciación compartida por las palabras que ninguno de los dos pronuncia en voz alta en su vida cotidiana. Su tenue paz se rompió a la mañana siguiente cuando Jasper King, un comerciante viajero, llegó con suministros y noticias. Hay carteles de Se busca en la ciudad. Jasper informó, mirándolos incómodamente, en busca del secuestro. Y tosió, profanando a la nuera de Vernon Winter. Profanando. La cara de Sara se sonrojó de ira. El sheriff envió hombres a buscarlos a ambos, continuó Jasper. Vernon ofrece $50. Después de que el traidor se fuera, Ilaiche sacó un segundo revólver de un baúl. ¿Alguna vez has disparado uno? Sara negó con la cabeza. Es hora de aprender, dijo él, llevándola detrás de la cabaña. Le colocó las manos correctamente, acercándose lo suficiente como para que sintiera su pecho contra la espalda. Exhala al apretar, le indicó. El disparo resonó por todo el valle. A Sara le dolieron los brazos por el retroceso, pero el disparo había dado en la lata. Eras un agente de la ley, dijo, sin preguntar. Una vez esa noche, Sara quemó las galletas. La risa inesperada de Ilaiche rompió la tensión, y Sara también se encontró riendo. Un sonido oxidado y extraño para ambos oídos. Más tarde, mientras la luz del fuego proyectaba sombras sobre las paredes de la cabaña, Sara habló en voz baja. Mi marido bebió. Cuando bebía, utilizaba los puños. Elías miró fijamente las llamas. Estaba cazando forajidos cuando la gripe se llevó a mi esposa y a mi hijo. Ninguno de ellos ofreció un consuelo vacío. Algunas heridas necesitaban reconocimiento, no consuelo. La tormenta cayó sin previo aviso. Los vientos aulladores arrojan nieve contra las ventanas de la cabina en láminas horizontales. Al mediodía, la nieve acumulada llegó a los alféizares de las ventanas, sellándolos por dentro. Ilaiche avivó aún más el fuego, muy consciente de su proximidad forzada. La cabina nunca se sintió más pequeña. Necesitamos hablar, dijo Sara, sentada a la mesa, con las manos alrededor de una taza humeante, sobre lo que quiere Vernon. Elías se sentó frente a ella, dejando un espacio que parecía al mismo tiempo necesario y de repente arbitrario. Te escucho. Mi padre era dueño de la propiedad de la escuela y de las 80 hectáreas que la rodeaban, comenzó Sara, con la mirada fija en su taza. Cuando murió, supuestamente de un fallo cardíaco, no tenía a dónde ir. Vernon arregló mi matrimonio con su hijo Frank en menos de un mes. Frank era un borracho, añadió Ilaiche, recordando rumores del pueblo. Y violento, añadió Sara, pero útil para su padre. El matrimonio le dio a Vernon el control de las tierras de mi padre. Lo que él no sabía era que mi padre dejó documentos que acreditaban mi propiedad. ¿Por qué es tan valiosa la tierra? Derechos de agua. 3 arroyos convergen allí bajo tierra. Agua suficiente para controlar todo el valle durante los años de sequía. Afuera, el viento gemía como un animal herido. Frank murió al caer borracho de su caballo. Sara continuó. Vernon afirmó que asusté al animal deliberadamente. ¿Lo hiciste? Sara lo miró directamente a los ojos. No, pero yo tampoco me afligí. Ilaiche asintió, entendiendo la complicidad por inacción. Tu turno, dijo Sara en voz baja. ¿Por qué un exagente de la ley vive solo en un rancho en decadencia? La mandíbula de Ilaiche se tensó. Durante 3 años, no había hablado con nadie sobre Catherine y Thomas. Sin embargo,
La mirada directa de Sara exigía honestidad a cambio de la suya. Era un alguacil territorial, dijo finalmente, rastreando a la banda de Blackwell mientras la gripe azotaba la ciudad. ¿Para cuándo regresé? Su voz vaciló. Ya se habían ido, terminó Sara en voz baja. Y Laiche asintió, la familiar culpa le subía como bilis. Los enterré yo mismo, dimití al día siguiente. Te culpas por no estar allí, ¿verdad? La mano de Sara se movió sobre la mesa, sin tocar la suya. Mis papeles están escondidos bajo las tablas del suelo de la escuela. Con ellos, puedo demostrar que las afirmaciones de Vernon son falsas. ¿Quieres volver? Ni hablar. Es mi única oportunidad para que se haga justicia. La luz del fuego bailoteó sobre sus rostros mientras el silencio se extendía entre ellos. Afuera, la tormenta rugía mientras dentro algo cambiaba. La alianza se profundizaba en algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Iremos mañana por la noche, dijo Ilaiche finalmente, si estalla la tormenta. El amanecer reveló un mundo transformado por la nieve, el silencio y las huellas. Huellas frescas de botas se acercaban a la cabaña desde el norte. La luz de la luna transformaba el paisaje nevado en un plano sobrenatural mientras Ilaiche y Sara cabalgaban en su yegua más confiable. Habían esperado hasta bien pasada la medianoche, cuando incluso los hombres más dedicados de Vernon buscarían refugio del frío cortante. 2 millas más, susurró Sara, su aliento formando nubes fantasmales. Cada sombra ocultaba un peligro potencial. Cada sonido podría anunciar un descubrimiento. Ilaiche asintió, muy consciente de que Sara estaba presionada contra él. La necesidad eliminó la distancia cautelosa que habían mantenido. Su confianza en él fue al mismo tiempo una carga y un regalo inesperado. La escuela abandonada emergió de la oscuridad. Con sus curtidas patas plateadas por la luz de la luna, Ilaiche aseguró el caballo al refugio de los pinos y luego examinó el área circundante. No hay huellas, confirmó. Pero mantente alerta. En el interior, la escuela estaba congelada en el tiempo, los escritorios dispuestos en filas ordenadas y los libros de texto aún apilados en el escritorio del profesor, como si estuvieran esperando a estudiantes que ya habían crecido o se habían ido hacía tiempo. Sara se movió con seguridad hacia la esquina trasera, arrodillado delante de una tabla del suelo determinada. «Ayúdame a levantar esto», susurró. Juntos levantaron el tablero, revelando una pequeña caja de metal colocada contra las vigas del piso. Las manos de Sara temblaban mientras sacaba papeles atados con una cinta azul descolorida. «La escritura y el testamento de mi padre», explicó con cuidado, guardándolos dentro de su abrigo, y una carta explicando las amenazas de Vernon antes de su muerte. Un viento repentino sacudió las ventanas y dejó entrar nieve fresca por las grietas. La temperatura cayó en picado a medida que la tormenta cobraba nueva fuerza. «No podemos viajar en esto», decidió Ilaiche, evaluando las condiciones de luz blanca, acurrucado en el rincón más alejado de las ventanas. Compartieron el abrigo y la manta de Elías. El calor corporal es su única defensa contra el frío peligroso. El hombro de Sara presionaba contra su pecho y su brazo rodeaba su cintura. La supervivencia elimina la propiedad. Si morimos aquí, Vernon gana, murmuró Sara, temblando violentamente. No vamos a morir esta noche, respondió Ilaiche, acercándola más. El amanecer trajo cielos despejados y una decisión peligrosa. Arriesgarse a viajar a plena luz del día o esperar a que oscurezca. Optaron por la cautela y partieron con las primeras luces del alba. Un disparo de rifle rompió el silencio de la mañana cuando estaban a mitad de camino a casa. La bala astilló el tronco de un árbol a centímetros de la cabeza de Ilaiche. «Cazadores de recompensas», gruñó, impulsando al caballo hacia un barranco para ofrecerle cobertura. 2 jinetes los persiguieron, ganando terreno sobre su sobrecargada montura. Al borde del barranco, Elías tomó su decisión. «Toma las reservas», ordenó, pasándoselas a Sara.
No te detengas por nada. Se deslizó de la silla mientras los ojos de Sara se abrieron con comprensión. Elías. No. Ir. Sara instó al caballo a avanzar. Mientras Elías tomaba posición detrás de un tronco caído. El primer cazarrecompensas apareció con el rifle en alto. El disparo de Ilaiche dio en el blanco y provocó que el hombre cayera de su silla. El segundo cazador dio un paso atrás y disparó salvajemente. Ilaiche se agachó, perdiendo de vista a su oponente. Una ramita se quebró detrás de él. Se giró demasiado tarde. Cuando el cazador emergió, la pistola apuntó al pecho de Ilaiche. Un disparo resonó en el barranco. El cazarrecompensas se desplomó, revelando a Sara a 20 yardas de distancia. El revólver de repuesto de Ilaiche se mantiene firme en sus manos. No podía dejarte, dijo simplemente. Algo se abrió dentro de Ilaiche, una puerta que había estado sellada durante mucho tiempo por el dolor. Él se acercó a ella en 3 pasos, con una mano acunando su rostro mientras la besaba con 3 años de anhelo enterrado. Sara respondió con el mismo fervor antes de alejarse repentinamente, con la confusión y el deseo reflejados en sus ojos. Deberíamos irnos, susurró, incapaz de mirarlo. Cabalgaron en un silencio cargado, solo para encontrar humo saliendo del granero de Ilaiche al coronar la última colina. Los hombres de Vernon rodeaban el rancho, esperando. Ilaiche evaluó la situación con la mirada experta de un agente de la ley. 7 hombres rodeaban su propiedad, 3 junto a la casa principal, 2 cubriendo el granero, otros patrullando el perímetro. Todos armados, todos esperando su regreso. Aún podíamos cabalgar hacia el sur, sugirió, aunque algo en su interior ya lo había decidido. Territorios extensos. Sara estudió la escena. Mandíbula apretada, determinada. Ellos nos seguirían. Esto termina aquí. Esa simple declaración consolidó algo entre ellos. Una alianza forjada en un propósito compartido. Se separaron. Acercándose desde diferentes direcciones, Sara rodeó el granero mientras Ilaiche usaba el lecho del arroyo para cubrirse. Su plan era simple pero peligroso. Crear confusión y luego abrirse paso hasta la cabaña donde esperaban el rifle de Ilaiche y munición adicional. Sara disparó el primer tiro. Una ráfaga de distracción que hizo que los hombres de Vernon buscaran refugio. Ilaiche aprovechó la distracción para eliminar a un guardia, luego a otro. Convergieron en el ahumadero, respirando con dificultad. 2 menos, susurró Ilaiche. Pero ya han visto nuestra estrategia. La voz de Vernon resonó por el patio. Sabemos que estás ahí, Stone. En respuesta, Sara disparó de nuevo, alcanzando una linterna que se estrelló contra el porche. Las llamas se propagaron rápidamente. El granero, gritó uno de los hombres de Vernon cuando otra linterna explotó contra la estructura de madera. Los caballos. Sara jadeó, ya moviéndose. Ilaiche la sujetó del brazo. Demasiado peligroso. No podemos dejar que se quemen. Insistió, con los ojos brillantes. Algo pasó entre ellos. Comprendieron que algunas líneas no se podían cruzar. Algunos costos eran demasiado altos incluso para sobrevivir. Avanzaron como uno solo hacia el granero en llamas, disparando sin parar. El humo les proporcionó cobertura al llegar a las puertas. Dentro, los caballos, aterrorizados, pateaban las puertas de los establos mientras las llamas trepaban por las paredes. Trabajando frenéticamente, liberaron a los animales, guiándolos por la puerta trasera hacia el corral. Cuando el último caballo se desbocó, a salvo, una viga de soporte se derrumbó, separándolos brevemente. A través de las llamas, Ilaiche vio la silueta de Sara recortada contra el infierno, con el rostro manchado de hollín y la mirada decidida. En ese momento, la claridad lo golpeó con fuerza física. «Me devolviste la vida», gritó a través de las llamas. Antes de que Sara pudiera responder, aparecieron escritores en la entrada del granero. El sheriff Hadley con 4 agentes, rifles en alto. Ilaiche Stone, estás rodeado.
Ilaiche cruzó la mirada con Sara a través del granero en llamas. Una mirada lo comunicó todo. Habían llegado al límite de su resistencia. Las armas cayeron con un ruido sordo al suelo. Los agentes se abalanzaron sobre ellos, asegurándoles las manos con brusquedad. Vernon Winters te envía saludos, dijo el sheriff Hadley con desdén, golpeando a Ilaiche con la culata de su pistola. Mientras los arrastraban hacia caballos separados, Sara captó la mirada de Ilaiche por última vez. Su leve asentimiento prometía, en lugar de derrota, que esta batalla podría estar perdida. Pero su guerra continuaba, separados en las celdas de la cárcel del pueblo, Sara apretada contra los barrotes, esforzándose por oír. La voz de Vernon se oyó al final del pasillo. Asegúrense de que Stone tenga un accidente antes de que llegue el juez, ordenó a alguien. La mente de la mujer con la que hay que lidiar. El tribunal territorial bullía con susurros mientras Sara permanecía frente al juez Wilson, con una postura recta a pesar de haber pasado 5 días en una celda. Los habitantes del pueblo llenaron los bancos, ávidos de espectáculo. Vernon y Meredith Winters se sentaron confiadamente en la primera fila junto al sheriff Hadley. Ilaiche, con el rostro magullado por los accidentes sufridos en la cárcel, se encontraba de pie aparte, custodiado por los agentes. Señora Winters, comenzó el juez Wilson, mirando por encima de sus gafas. Se le acusa de abandonar su hogar, de connivencia con el señor Stone y de robar la propiedad de la familia Winter. ¿Cómo se suplica? Rechazo totalmente las acusaciones, señoría, respondió Sara con voz clara. Y tengo pruebas de crímenes mucho peores que los que se inventaron contra mí. Sacó los papeles de la escuela, ahora arrugados, pero legibles. Estos documentos prueban mi propiedad legal de la tierra que Vernon Winters ha reclamado falsamente. También contienen el testimonio de mi padre sobre las amenazas recibidas contra su vida, amenazas que Vernon llevó a cabo. Los murmullos resonaron en la sala del tribunal mientras el juez Wilson examinaba los papeles. El rostro de Vernon se oscureció. Además, continuó Sara, tengo testigos del ataque de Vernon y Meredith Winter a mi persona, presenciado por el sheriff Hadley, quien no intervino desde atrás. Jasper King, el traidor, se puso de pie. Vi su condición después. Juez, ninguna mujer se hace eso a sí misma. Otro hombre se levantó. El herrero. Vernon se ha estado jactando de haberle quitado su tierra desde que murió su marido. Todo el mundo lo sabe. El juez Wilson estudió los documentos. Endurecimiento de la expresión. Estos parecen auténticos. Señora Winters, o mejor dicho, señorita Miller, según el testamento de su padre, estas son acusaciones graves. Son mentiras. Si me lo permite, señoría, intervino Ilaiche. Como exalguacil territorial, reconozco la firma del juez Parker en esos documentos. Son legítimos. El rostro de Vernon se contorsionó a una velocidad sorprendente. Dibujó una osadía oculta. Nunca tomarás lo que es mío. El disparo resonó en la sala del tribunal cuando Ilaiche se abalanzó y se colocó entre Sara y la bala. Él se desplomó a sus pies y la sangre se extendió por su camisa. Los agentes abordaron Vernon mientras estalló el caos. Sara se arrodilló junto a Elías y presionó sus manos contra su herida. No te atrevas a morir, susurró con fiereza. No cuando recién comenzamos. El mazo del juez Wilson se estrelló repetidamente. Orden Vernon Winters. Estás bajo arresto por intento de asesinato. Sheriff Hadley, entregue su placa por incumplimiento del deber. Sus ojos se suavizaron al ver a Sara al lado del hombre caído. Señorita Miller, sus derechos de propiedad están afirmados y parece que encontró allí un buen hombre, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por colgarlo. 3 semanas después, Sara se sentó junto a Ilaiche en el porche de la cabaña, observando el primer avance tentativo de Spring a través del valle. Su recuperación había sido lenta, pues la bala estuvo a punto de alcanzar su corazón. La oficina de tierras lo confirmó hoy, dijo, sosteniendo los documentos oficiales. Ahora todo está en orden,
mi tierra y la tuya. Reconocido y registrado. Ilaiche asintió, todavía moviéndose con cuidado. ¿Qué harás con ello? Eso depende, respondió Sara, mientras su mano encontraba la de él. Estaba pensando quizás en una asociación. No estoy completo, advirtió Ilaiche, expresando el miedo que persistía a pesar de todo lo que habían sobrevivido. La sonrisa de Sara contenía comprensión nacida de un dolor compartido. Yo tampoco. Quizás juntos hagamos algo completo. Más allá del porche, flores silvestres florecían sobre la pequeña tumba donde Ilaiche había enterrado su pasado. Sin embargo, ahora, de la tierra del dolor, surgió una vida increíblemente nueva, que no borró lo que había antes, sino que lo transformó en algo que ninguno de los dos se había atrevido a volver a esperar.